Hoy estaremos viendo la última sección del Evangelio de Juan. Palabras del Señor Jesucristo en este Evangelio. Es posible que hayas estado escuchando semana tras semana durante 1 año y medio. Es posible que todavía no hayas conocido y entendido que no estamos simplemente a hablar de datos, no simplemente estamos hablando de como que saber un poco de la historia. Todo lo que hemos estado viendo, todo lo que se ve a través del Evangelio de Juan, tiene un propósito y una razón. Conocer al Señor Jesucristo y seguirle. No es simplemente más datos, más conocimiento, más información. Todo lo que está ahí es para que conozcas la grandeza, la gloria, que Cristo no es simplemente otra alternativa. Él es la alternativa sin igual. Y espero, mi oración, yo sé que la oración de todos nosotros ha sido que entendamos, que veamos, que reconozcamos a Cristo por lo que es, según las Escrituras, el gran Salvador. El gran Salvador. ¿Se acuerdan de últimas palabras en cuanto a, por ejemplo, algunos que están graduándose ahora? ¿Sí? La Puli. Felicidades. ¿Hay otros graduados en nuestro medio? Nadie más. Todos reprobaron. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las últimas palabras cuando te graduaste del kinder, del jardín? No, es que en nuestra era no había graduación de kinder. Como 15 años después, graduación de kinder, del octavo básico, de todo, y después hay como 5 graduaciones, pero en aquel entonces había como, quizás de la básica, cuando nos fuimos del pueblo y fuimos a la ciudad y teníamos que ir a la secundaria, y después de en la secundaria, graduación. Pero ¿te acuerdas de esas palabras en tu graduación? Se supone que un expositor tenía que dar algunas palabras importantes, ¿o no? Y todos nosotros, quizás la sorpresa, lo logramos, salimos. ¡Qué milagro! ¿Quién arregló esto? No sé, pero gracias, salimos por debajo de la puerta. Pero esas últimas palabras se supone que son palabras importantes de desafío. Ninguno de nosotros estamos ahí casi prestando atención porque estamos pensando en el día de mañana, en la próxima etapa, el próximo paso. Pero se supone que esas últimas palabras son de desafío, de perspectiva, de recuerdo, de ánimo, para encaminarte en la próxima etapa. De aquí en adelante, capítulo cerrado lo que fue y ahora lo que te queda por delante. En este pasaje, en esta mañana, el último pasaje del libro de Juan, esta última sección, son especialmente, particularmente, estas últimas palabras de Cristo que Él dice, de aquí en adelante quiero que algo quede en su mente, porque después Cristo se va. No son las últimas palabras como el que está a punto de desfallecer o de partir y casi como que, ¡ay, no se olvide, no se olvide! Cristo, quizás algo más importante, lo que queda, la próxima etapa, el próximo capítulo que es futuro de la iglesia. Y Cristo le va a decir a una persona algo muy importante. ¿Cuáles fueron estas últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos aquí? ¿Cuál sería la perspectiva y la exhortación que Cristo dejó con los pilares de la iglesia? Eso es lo que vamos a ver ahora. Antes de que lo veamos, recuerdan, Cristo habla a uno de los discípulos aquí al final del Evangelio de Juan. Se supone que sería Juan el evangelista, Juan que está escribiendo la carta que diría, mi último recuerdo de Cristo fue que me dijo esto. ¿Y saben que no es? Juan narra lo que Cristo le dijo a Pedro. Pero hay una razón por qué. Antes que veamos lo que Cristo le dice a Pedro, las últimas palabras, ¿se acuerdan del admirable Pedro? ¿Sí? Y de repente algunos decimos, es nuestro héroe, y de repente uno dice, ¿qué dijo Pedro? Metió la pata, ¿sí? O como dijo un misionero, siempre estoy metiendo los patos en la boca.
Uno que lucha con el idioma dice cualquier cosa. ¿Qué dijo Pedro? Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Cuando vemos en otros evangelios, también muchos de los otros discípulos decían lo mismo. Cristo, te juramos hasta la muerte, seremos fiel y nunca te vamos a abandonar, nunca. Tú eres nuestro Salvador y Señor, siempre estaremos ahí para ti, Señor. ¿Sí? ¿Y qué dijo Pedro? Yo nunca. Voto de lealtad hasta la muerte. En otra ocasión, un par de versículos después, también Pedro le prometió al Señor Jesucristo, aunque me sea necesario morir contigo, yo subiré a esa cruz junto a ti, Señor. Otro voto de lealtad hasta la muerte. Cuenta conmigo, Señor Jesús. Ahí voy a estar en todo. En el mar, en la tempestad. Ahí estuvo Pedro. ¿Sí? Pedro, el más valiente en muchos sentidos, estuvo. ¿Quién estuvo ahí en la tumba la mañana de la resurrección? Pedro. En muchas ocasiones estuvo. Y Pedro dice, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Un hermano de pasión, un hermano de promesa, un hermano dispuesto, un hermano que sale del bote para caminar. Yo no. Cristo, si tú me llevas en tus brazos, ahí voy. Pero no me pides, Señor, caminar sobre las aguas. Ahí estuvo Pedro. Y a lo mejor nosotros también hemos votado, jurado, prometido al Señor. ¿Cuántas veces? Yo, Señor, nunca me escandalizaré de ti. Nunca, Señor, me apartaré de ti. Nunca, Señor, te voy a abandonar. Nunca, Señor, te voy a negar. ¿Y qué pasó la noche del arresto de Cristo? ¿Y qué decimos dentro de nosotros? Señor, yo nunca te voy a negar. Y como si fuera, Cristo tiene el papel, el que lleva más trofeos. Captura de pantalla. Me has negado. Hermanos, en esta mañana obviamente nos identificamos mucho con Pedro. Cuenta conmigo. Te juro, te lo prometo. 3 veces, hasta usar incluso garabatos, dicen los evangelios, que ahí estuvo Pedro convenciendo a la gente, yo no conozco jamás a ese hombre. No tengo nada que ver con él. Ahí estamos. En esta mañana quisiera compartirles, hermanos, 2 instrucciones sencillas para glorificar al Señor Jesucristo, que sacamos del final del Evangelio de Juan, 2 instrucciones tan sencillas, muy simples. No se pueden olvidar de estas instrucciones, así son de fácil. ¿Sí? Súper fácil. No es necesario una gran explicación muy detallada, muy alargada, con muchas ilustraciones, pero parece que las cosas más simples son lo más difícil para nosotros, ¿o no? 2 instrucciones que pueden bendecir tu vida y la de otros, pueden mejorar la salud de la iglesia. Anoche tuvimos una reunión de sesiones de la iglesia en cuanto a negocios y asuntos importantes. Bueno, el Señor está obrando, el Señor está haciendo algo, ¿sí? Amén. Pero estas instrucciones también pueden bendecir, edificar esta iglesia si tomamos en cuenta lo que Cristo le dijo a Pedro en su momento. Estas instrucciones tan simples pueden guiarte en tu mirada, tus prioridades y también tu forma de proceder. O puedes simplemente escuchar y no responder al desafío de estas palabras. Y muchas veces es lo que hacemos. Entra y sale.
Llega y como mensaje descartado, mensaje botado, mensaje borrado. El desafío para nosotros, hermanos. La primera lección que Cristo le dice a Pedro: cuida mi rebaño, cuida mi rebaño. Muy difícil, ¿no? Vamos a tener que entrar y deshuesar todas las palabras y el significado más profundo, ir más allá. Cuida mi rebaño. Eso de simple. Así de simple. Pedro, ¿crees que podrías hacer eso? De cuidar lo mío, de proteger lo mío. No si como fuera tuyo, lo tuyo, sino cuidarlo porque es lo mío. ¿Puedes hacer eso, Pedro? Me amas más que estos. Dice ahí en versículo 15, si tienen sus Biblias abiertas, por favor. No me digas que trajiste la tremenda Biblia para simplemente dejarlo en el sillón al lado. O el tremendo iPad o lo que sea, el tablet o el tremendo iPhone y uno no... Abre tu Biblia, por favor. Abre la Biblia. Cuando hubieron comido, Cristo que suplió, proveyó lo necesario para sus seguidores, pescadito, salmón ahumado con un pan amasado. Bendito Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. La pregunta: ¿a qué se refiere me amas más que estos? Generalmente los comentarios van a proveer como tres posibilidades. Quizás una de las posibilidades, ¿te acuerdas cuando estuvo Pedro al principio del capítulo 21, digo? Estaba pescando. En otras palabras, 3 años y medio junto al Señor Jesucristo, aprendiendo a servir los intereses de Dios y la obra de Dios y la misión de Cristo. Capítulo 21. ¿Dónde está Pedro? Pescando. No con carrete ni qué sé yo. Él estaba, obviamente, pescando con redes ahí en el bote. Volvió a su pega anterior, volvió a su vida anterior, volvió a lo suyo. ¿A eso se refiere? Que Cristo está diciendo: Pedro, ¿amas más la pesca que a mí? Es una posibilidad. De hecho, sería interesante reflexionar en nuestras vidas desde que el Señor nos llamó. ¿Cuántas veces ahí estamos luchando con, vuelvo al mundo? ¿Vuelvo a lo mío? ¿Vuelvo a luchar? Quizás antes que el Señor me llamara, me encantaba más, no sé, mi profesión, hacer otras cosas o vicios, y uno siempre luchando. ¿Amas al Señor más o a lo tuyo más? Pregunta incómoda, pero una pregunta necesaria. Casi todos los comentarios van a decir: eso obviamente no es, porque Pedro fue tan marcado después de 3 años y medio, el Señor es su pastor. Y eso es lo que va a seguir. Otra opción: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿A quién amas más? ¿Al Señor o a los hermanos? ¿A los compañeros o al Salvador? Otra vez, una pregunta interesante que también en un sentido es una pregunta válida. ¿Tú sigues al Señor solamente por los hermanos y cuando tus hermanos te apoyan y cuando tus hermanos son bonitos y simpáticos? ¿O amas al Señor Jesucristo siempre porque le amas a Él más que a los hermanos? De nuevo, es una pregunta incómoda en un sentido. Una pregunta importante. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué tú sigues al Señor Jesucristo? ¿Por la ayuda? Casi todos van a decir que realmente, al fin y al cabo, la pregunta realmente tiene que ver con esto de enfocar la pregunta: Pedro, ¿me amas más que los otros discípulos me aman? Recuerden un poco lo que Pedro había jurado. Señor, te prometo, yo nunca te negaré. Señor, yo nunca te voy a abandonar. Señor, cuenta siempre conmigo. Juan estuvo
ahí en la crucifixión. Juan estuvo también ante Caifás y también Pedro. Pedro dijo, no lo conozco. Parece que Cristo le estaba volviendo a preguntar, Pedro, yo sé que 3 veces me negaste. Y voy a hacerte una pregunta para que aseguremos que ese capítulo quede cerrado y también en el pasado. Porque no puede haber algo pendiente todavía. Pedro, te voy a hacer un par de preguntas y no te va a gustar. Pero hagamos la pregunta. Pedro, ¿me amas más que cualquier otra cosa? ¿Quién es la prioridad en tu vida, Pedro? Parece que está un poco incómodo, ¿no? Parece que las preguntas que eran para Pedro, el Pedro histórico, parece que están tocando puerto hoy. Cristo le dice a Pedro, cuida mi rebaño, y le hace la pregunta 3 veces. ¿Me amas más que estos? Y la primera respuesta, entonces, si me amas más que estos, si me amas más que los demás discípulos, y uno podría decir, ¿por qué Cristo plantea la pregunta así como si fuera competencia? ¿Quién me ama más? Te lo prometo, Señor. Sobre la tumba de mi tatarabuelo, qué sé yo, que yo juro. Cristo sabe todas las cosas, amén. Después de la tercera vez, Pedro incluso da la confesión, Señor, tú eres omnisciente, tú sabes todo. Deja de preguntarme, deja de molestarme, deja de revelar la situación, la condición de mi corazón. Apacienta mis corderos. Pedro, si realmente me amas, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahora, algunos van a decir, a veces en los comentarios van a decir, Cristo estaba haciendo un juego de palabras ahí con Pedro, porque una vez usa la palabra agape, el amor de Dios. En otra instancia usa la palabra fileo, el amor, en lo que es el amor en una relación, es decir, en el matrimonio. Pero casi todos los eruditos van a decir, realmente no hay gran diferencia por ahí en cuanto a decir, claro, Cristo estaba poniendo trampa para Pedro y Pedro pisó y dijo, sí, te fileo más que... No, no es el asunto. Ambas palabras pueden ser utilizadas en cuanto al amor de Dios y también el amor dentro de una relación. El amor que debes tener por los hermanos, el amor que debes tener hacia Dios. No va por ahí necesariamente. Recuerden de nuevo, 3 veces Pedro le negó al Señor. No le conozco, te juro, no le conozco. No tengo nada que ver con él, que va a morir por mis pecados. Pero aquí Cristo le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ya, Jesús, ¿por qué preguntas de nuevo? ¿Por qué pierdes tu tiempo haciéndome preguntas? Y Cristo quiere saber, ¿entiendes lo que es mi prioridad? ¿Entiendes lo que es mi misión? ¿Entiendes lo que está en mi corazón? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entendemos por qué en otros libros, en tiempo después, hay tanta énfasis y también por qué el Señor elige el término y también la palabra pastor para hablar de los que lideran la congregación. Más que decir obispo, más que decir presbúteros o el anciano, el término favorito del Señor para hablar del líder de la congregación de su rebaño es pastor. Porque incluso es el Señor Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿De qué se trata esto? Todas estas preguntas
que el Señor le hace a Pedro otra vez tiene que ver con esto. La primera lección. Cuida mi rebaño, apaciéntalo, aliméntalo, guárdalo, vela por su bienestar. Es simple, ¿no? Muy simple. Pedro, ¿me amas? Entonces, ama mi rebaño. Cuida mi rebaño. La primera lección entonces es simplemente eso. Cuida lo mío, guárdalo, vela por su bienestar. ¿Alguien te ha pedido cuidar algo para ellos en algún momento? Oye, te paso esto, guárdamelo. Me acuerdo una vez algunos hermanos viajaron lejos y me encomendaron, me dijeron, guarda este hueso santo, por favor, hasta que volvamos. Y sí, no les voy a contar quién fue. Una vez también el vecino me dijo, Mark, ¿puedes cuidar nuestras gallinas? Alimentarlos todos los días. Sí. Y murió la tremenda gallina que estaba poniendo huevos. No es chiste. Murió porque todas las demás gallinas la atacó y tenía como 12 huevos ahí en su nido. Y tuve que avisar al vecino. No fue mi culpa, fui 2 veces al día, pero la gallina no salió del nido y murió ahí, con todos los huevos ahí. Uno trata de hacer algo mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Si quieren que les cuide sus gallinas o sus perros, les puedo pasar otro dato. En Hechos capítulo 20, versículo 29, encontramos cuando Pablo dijo que entrarían lobos rapaces en este pasaje. Dice en Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Y cuando él está despidiéndose, él dice a todos estos ancianos, queridos hermanos, esto es lo que tienen que hacer. ¿De dónde saca este concepto? Del Señor Jesucristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Quién puso su vida? El Señor. ¿Quién nos compró? El Señor. ¿Para quién existimos como iglesia? Para el Señor. No para los caprichos de ninguno de nosotros. Solo para el Señor. Y por lo tanto, si nosotros somos una iglesia del Señor, ¿qué significa? Tenemos que cuidar lo que el Señor ha levantado, lo que el Señor ha armado y unido. Tenemos que cuidar eso para la gloria del Señor. Es interesante en este contexto. Pablo dijo que entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Él dijo, de entre ustedes van a levantarse lobos rapaces. Wow. Entonces, velad por el rebaño que pertenece al Señor. Que no se levanten personas diciendo, síguenme a mí los buenos, cuando en realidad es el malo. Incluso en este contexto dice, y se levantarían hombres de en medio que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de en medio de la congregación. Wow. Muy fuerte lo que dice. Vemos también y entendemos claramente de dónde sacó Pedro esta lección que él dice en 1 de Pedro capítulo 5. De las últimas palabras que el Señor Jesús le habló a él ahí a fin del Evangelio de Juan. Apacentad la grey de Dios, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿De dónde sacó Pedro ese concepto? De esas preguntas molestosas, incómodas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas? Ya, Señor, córtala.
sabes que te amo. Y Cristo dijo, si me amas, entonces cuida mi rebaño. Cuida mi rebaño. Está fácil, ¿no? Sí. Es una lección simple, no es difícil, pero luchamos. Luchamos. Yo quiero cambiar las cosas. Quiero cambiar los hermanos. Quiero tratar con mucho cariño a estas ovejas. El cuidado y el bienestar del rebaño, si bien es cierto, hay como dos partes. Tal como en una familia hay dos partes principales para que una familia funcione, ¿o no? Está el equipo de los padres y el equipo de los hijos. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? Si bien es cierto, el equipo de los padres tiene su responsabilidad para que haya paz, para que esto sea exitoso. Y también el equipo de los hijos también tienen sus responsabilidades. Pero ¿qué pasa cuando los hijos dicen, vamos a hacer lo que nosotros queremos? Y vamos a descartar, vamos a echar. O incluso cuando los papás dicen, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos, en vez de realmente cuidar, proteger, amar, perdonar, enseñar, etc. ¿Me explico? Es necesario que ambos, en cualquier equipo de deporte, está el entrenador y quizás su equipo, su plantel, y luego están los jugadores. Y ambos tienen sus responsabilidades, pero muchas veces queremos obviamente ignorar y pasar por alto. Por ejemplo, este pasaje al final del Evangelio de Juan, Cristo está hablando a Pedro y especialmente de ahí en adelante, este tema de supervisión, dirección, consejería, oración, enseñanza. ¿A quiénes? Los ancianos, los pastores. En otras palabras, entendemos rápidamente, hermanos, que son ancianos. Cristo nos hace esas tres preguntas. ¿Me amas? Cuida mi rebaño. Si realmente me amas, pastorea mis corderos. Si tú estás, a lo mejor dices, no, que yo no soy anciano, entonces mira a otro lado. Mira a otro hermano. Si tú sirves a cargo de un ministerio, yo creo que igual el principio te corresponde. De supervisar, de dirigir, de dar la consejería necesaria, de orar, interceder por los hermanos bajo tu ministerio, afectado por tu ministerio. Sí, en primer lugar, Cristo habla a Pedro y los discípulos, los que van a ser los apóstoles, los ancianos. Cristo les dije, cuida mi rebaño. ¿Por qué? Porque es el futuro de la iglesia. Y si abusas de la iglesia, no estás cumpliendo mi mandato ni mi misión. En segundo lugar, también cuando uno habla del rebaño en sí, tiene que haber a la vez una disposición de recibir supervisión, de recibir dirección, de recibir consejería, de recibir enseñanza, para que funcione, ¿o no? Entonces, en un sentido es la contraparte de lo que Cristo dice a los ancianos, al pastor. Cristo también da ciertos principios que sacamos, principios universales en todos los tiempos para la iglesia. Y si los ancianos están haciendo su pega, lo que Cristo les manda, pero si las ovejas no están aceptando, recibiendo, entonces entendemos que hay dos partes aquí. ¿Estás cuidando el rebaño de Cristo? Sea como anciano, sea como líder del ministerio, sea como hermano simplemente en la congregación. Podríamos hacer la misma secuencia de preguntas. ¿Me amas? Cuida mi rebaño. ¿Realmente me amas? Cuida mis corderos.
si realmente me amas, vela por mis ovejas. Algo natural de las ovejas, yo no estoy inventando esto. Las ovejas son conocidas por dar cabezazos, ¿o no? ¿Y a quiénes se dan cabezazos? Entre ellos. Uno puede simplemente, es cierto, sacar palomitas, disfrutar del show. Ahí van a pegar los cabezazos entre sí. Eso es natural, es decir, entre los animales uno lo ve, hay ovejas malas que te ven y no importa si eres el dueño, te van a dar cabezazos y hasta quebrar la pierna. ¿Sí? Porque su capricho, su porfidez es que te van a pegar, te van a pegar, te van a pegar. Recuerdo que una vez, años atrás cuando yo era niño, unos hermanos de la iglesia nos encargaron de cuidar los chivos de esa familia. Tenían, no sé, unos 20 chivos y había una cabra que daba puros cabezazos siempre. Y le miraba a mi hermano era firme, musculoso, y una vez venía la cabra y le pegó un cabezazo y él ¡pah! Y la cabra anduvo así medio mareado y de ahí por lo menos no se metió con él. Pero uno se da cuenta. Nosotros somos complicados. Todos. La tendencia de pegar los cabezazos los unos a los otros. Y Cristo habla, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Mis ovejas te van a pegar cabezazos. A veces tienes que aceptarlo. Y si eso no funciona, no. También de la naturaleza. Hay ovejas que también se meten con sus dueños, pero incluso no van a escuchar nunca, no van a aceptar dirección. Y el buen pastor que está tratando de proteger su vida de las ovejas, tratando de cuidarle, no te vayas por la carretera. No te metas por la quebrada. Y ovejas y cabros son porfiados. Porfiados. ¿Por qué el Señor nos llama ovejas? Porque somos vulnerables y somos porfiados. Podríamos hablar de la oveja precaria. Se aísla y muchas veces, sí, tuvimos que también cuidar los corderos del vecino una vez. Y los corderos se metían al arroyo, a la reja, al alambre púa, a lo que sea. Siempre se metían en problemas. No te vayas por allá, quédate acá. Y se metían siempre. Y lamentablemente muchas veces, cuando pensamos en nuestras propias vidas, nos aislamos. Sí, la misión, el interés, la dirección, la enseñanza del Señor Jesucristo, un rebaño saludable. ¿Pero qué significa eso? Corrección, enseñanza, advertencia, apoyo, ayuda. No obstante, muchas veces nosotros nos aislamos como ovejas. Y luego reclamamos y lloramos que nadie nos ama, nadie nos acompaña, nadie nos apoya. Pero yo me aparté. Yo me alejé. Yo me distancié. Ovejas que se meten en problemas. A ver, hermanos, problemas como qué. Muchas veces entendemos los principios del Señor y les voy a dar un ejemplo. Las veces cuando nosotros nos metemos en problemas económicos, nos metemos en muchas deudas. ¿Qué significa? Las deudas nos van a afectar terriblemente. Desde el ánimo, desde que tú vas a ser esclavo, realmente esclavo. ¿Y qué significa? Ya no tienes la misma libertad para servir al Señor en cualquier ministerio y participar. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Tienes otro patrón. Y muchas veces nos metemos en problemas. De repente también hay consejos. No te vayas por ese camino. Va muy bueno. Yo me arreglo en el camino. A veces incluso el afán de decir, vamos a
dar a nuestros hijos lo mejor, ser el mejor deportista, mejor músico, lo que sea. Invertimos un montón de plata en cosas así, pero lo del Señor, no. 15,000 mensuales en ofrenda sería mucho. 100 lucas para deportes, no hay problema. Hermanos, yo no estoy en contra de los deportes, pero hablemos realmente de estos asuntos. Que muchas veces nosotros como ovejas precarias nos metemos en problemas. Sabiendo el consejo del Señor, cuida mi rebaño, cuida tu relación en el rebaño. ¿Y cuántas veces ahí nos quedamos, nos encontramos en la quebrada? Mish, ¿cómo llegué aquí? Me han abandonado. Pero tú llegaste por tus propias decisiones. No quiere decir que los hermanos no quieren ayudarte, pero cuántas veces hay enseñanza, hay advertencia, hay dirección, hay apoyo, pero como buenas ovejas, ahí nos encontramos, ahí en la quebrada, resbalando. Nadie me acompaña. Es que tampoco queremos meternos en ese problema. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Si me amas, cuida mis ovejas. Cuídalas. Cristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Eso no es lo que dijo Cristo en la Biblia? Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La misión de Cristo era, sí, venir a salvar. Pero ¿qué iba a hacer Cristo con todos los salvos? ¿Ovejas dispersas? Reunidos en un cuerpo, con dones para edificar lo del Señor. Con mis deficiencias, yo les necesito, hermanos. Les prometo, les necesito. Tus hermanos te necesitan porque los dones que el Espíritu ha puesto en ti son para edificar a los demás. En el cuerpo tenemos todos los dones para ser bien edificados. Amén. ¿Pero quieres restar lo que el Señor ha puesto en ti para edificar a los demás? Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque su rebaño es su corazón, es su misión, es su sentir. Cristo concentra sus fuerzas, su poder, sus recursos. ¿Dónde? En la iglesia local. El instrumento principal del Señor es la iglesia local en estos tiempos. Antes era Israel, la nación, el pueblo judío. Hoy en día es a través de la iglesia. Y nos alejamos de la iglesia. Y nos bajamos de la iglesia. Y criticamos a la iglesia. La pregunta, ¿edificaré yo su iglesia? Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Tú edificarás la iglesia del Señor? ¿Obedeciéndole? ¿Sometiéndose a lo que son sus valores, su instrucción? Me explico. Nosotros solitos no podemos edificar la iglesia. La iglesia es de Él, sí, la salvación es de Él, los dones son de Él, totalmente. Por eso toda la gloria es para el Señor. Pero si Cristo dijo, esto es mi misión, edificar mi iglesia, una iglesia madura, saludable, bendecida, la pregunta, ¿estoy edificando la iglesia del Señor en obediencia, sumado a su misión? Y son estas preguntas. Hermanito, hermanita, Cristo te dice, ¿me amas? Cuida mi rebaño. La segunda lección, quizás un poco más fácil. Si amas al Señor Jesucristo, entonces aprende a amar lo suyo. Esto es la primera lección todavía. Aprende a amar su iglesia. Amén. La segunda lección, así de simple. Sígueme. Muy difícil. Haz una lista en este momento de las 5 razones por qué no le puedes seguir al Señor. Y luego me dice, no, que necesito 2 hojas o 3 hojas.
La salud no me acompaña. El desánimo no me permite. La depresión en mi matrimonio no me acompañan. Y uno sigue con tanta lista, ¿o no? De todas las excusas por qué no podemos seguirle al Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? En versículo 18, después que Cristo habló de esa primera lección, Pedro, ama lo mío, ama mi iglesia. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no querías. Ahora, ¿qué está diciendo Cristo a Pedro aquí? Pedro, ¿sabes lo que viene por delante? Malas noticias. No vas a tener mucha libertad. No va a ser una vida prosperada. No va a ser una vida exitosa, de pura salud, de pura prosperidad, de pura abundancia, de pura felicidad. Pedro, si tú me amas y me sigues, te va a tocar muerte y persecución. ¿Cómo te reaccionas frente a eso? Banderita blanca. Tiro la toalla. Gracias, Señor. Hasta aquí nomás. Nos vemos en el cielo. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En otras palabras, Pedro, más adelante te van a llevar preso, te van a quitar la vida, vas a morir como mártir. No son bendecidas, no son buenas, no son positivas noticias. ¿Y qué dice ahí al final del versículo 19? Y dicho esto, añadió Pedro, tan simple, una sola palabra, sígueme. Pedro, te toca una sola cosa, de aquí hasta la muerte, o hasta pasar a mi presencia, o hasta que yo vuelva por la iglesia. Sígueme. Amar la iglesia y seguirle al Señor. Tan simple. Tan imposible, al parecer. Vemos una de las razones por qué sería tan difícil cuando el futuro no se ve brillante ni positivo. Cuando las circunstancias de la vida no son favorables. Cuando hay enfermedad, pérdidas, sueños no cumplidos. ¿Sí? Cristo le advirtió, Pedro, lo por delante no va a ser muy agradable. Sígueme. Yo te compré, Pedro, te salvé y te llamo a seguirme. ¿Cómo fueron los 3 años y medio para los discípulos junto a Cristo? Difícil. Tenían que aprender muchas lecciones de fe. Se encontraron con endemoniados, pero vieron el poder de Dios de transformar las personas, de suplir, de multiplicar, de dar todo lo necesario. Tenían todo junto al Señor Jesucristo, cuando en realidad no tenían nada por sí solo. Pero Pedro nos recuerda, o mejor dicho, el Señor Jesucristo, lo que Él dijo a Pedro, no dejes de seguirme. ¿Qué te está desviando en estos días de seguirle a Cristo? Examina tu vida. Cristo te dice, sígueme. Razón número 1, mi salud no es muy buena. Razón número 2, mi salud mental es peor. Los culpables se ríen solos. Y uno dice, no tengo pega. Mis ingresos no son los suficientes.
mi esposa, mi marido. Y seguimos con toda la racha de razones por qué no podemos seguirle al Señor. Y no, tengo mucha inseguridad en cuanto al futuro, tengo este problema. Y siempre decimos excusa, excusa, esperando ser eximido del mandato principal. Sígueme. Yo te salvé, yo te di vida eterna. Te toca seguirme. Nada más. Pero Señor, yo no veo cómo y qué vas a hacer y cómo, de qué forma, en qué momento. El mandato es, sígueme. ¿Cómo andamos según la Biblia? ¿Por lo que vemos? Por fe. Y seguimos al Salvador. ¿Cuáles serían de nuevo los factores que dejas que te desvíen de amar la iglesia del Señor y de seguirle como tu Señor? Porque todos nosotros tenemos factores que realmente nos desvían mucho de seguirle claramente, fielmente, hasta la muerte al Señor Jesucristo. Y ponemos muchas condiciones y pensamos, eximido, 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 porque yo tengo mis razones. O te puedo seguir a medias, Señor, o bajo ciertas condiciones y cuando las circunstancias sean muy favorables. ¿Han caminado por ese camino, no? Por esa senda. El Señor nos marcó, esto es el camino, su voluntad, su palabra, el camino clarito. Pero mira, hay otra opción. Podría haber una buena aventura para nosotros. Es muy tentador, ¿o no? ¿Y qué hacemos como buenas ovejas? Vamos a forjar nuestro camino. Sí, Cristo dice por su palabra, anda por esa senda. No, pero interesante. Y como cabros porfiados, ovejas porfiadas, ¿qué hacemos? Nos desviamos. Nos desviamos. Puede ser la impureza. Puede ser justificarnos en muchas cosas. Sabemos que el Señor ha dicho, yugo desigual no es la voluntad del... Yo lo puedo justificar de 1000 formas, Señor. Pero no según la palabra del Señor. Puedo hacer algo indebido, una transacción del negocio, qué sé yo, mover la plata. Pero no es la voluntad del Señor. Y va a afectar tu integridad. Pues, media mentira aquí que me va a favorecer y no es la voluntad del Señor. ¿Por cuál camino vas? El Señor dice, sígueme. El Señor dice, sígueme. También vemos ahí en versículo 22, desde versículo 20 en adelante, dice en versículo 20, volviéndose Pedro, cuando Cristo le dice, Pedro, si me amas, ama la iglesia. Pedro, mírame, Pedro, sígueme. No te preocupes del futuro, no te preocupes de cosas que no conoces, que tampoco puedes manejar. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El favorito. El regalón. El mismo que en la cena se había recostado al lado de Cristo y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, entre paréntesis, es Juan el Evangelista, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Tú me das malas noticias, Señor, en cuanto a mi futuro. Tú me hablas de lo que va a ser un camino complicado, crujido, molido. No. ¿Y qué de esto? Quiero saber de él. ¿Qué le tienes preparado para él? ¿Por qué nos consolamos con Pedro y su pregunta? Decimos, me gusta Pedro, me cae muy bien. ¿Y qué de mi hermano? Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, cara de torta? ¿Qué a ti? Pedro, ¿qué te pasa? Yo te di el mandato, sígueme. ¿Y qué dices tú? ¿Y qué de él?
¿Y qué de ella? ¿Qué le va a pasar? Señor, cuéntame de ellos. Dejemos de hablar de mí. Cristo de nuevo al final del versículo 22, ¿qué dice? Tú, sígueme. Nos identificamos tanto con el Pedrito. Porque vemos ahí cuando te toca algo duro, pero a tu hermano no. A mí el Señor me permitió tener cáncer y a mis hermanos no. Perdí mi esposa, mi marido, etcétera, pero mis hermanos no. Perdí mi trabajo, pero mis hermanos no. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que Pedro. ¿Por qué, Señor, me permites pasar por prueba, pero a este no? El regalón. Cristo le dice a Pedro, sígueme tú. Deja de comparar tu vida a los demás. Deja de preocuparte del que está al lado y decir, hay una injusticia aquí. ¿Por qué él no tiene que morir como mártir y yo sí? ¡Qué injusto! Por favor, Señor, equidad para todos. Parece que necesitamos implementar algunos de estos accesorios para que entendamos bien lo que Cristo nos dice. Tú, sígueme. Y somos muy buenos de compararnos, ¿o no? Tal hermano, tal hermana. ¿Por qué les va? ¿Por qué así? Hermanos, eso es la astucia y el juego del diablo. Compárate con el hermano y cuando la envidia esté bien hirviendo ahí y el rencor, resentimiento, celos, etcétera, disconformidad, ingratitud, una buena cazuela diabólica ahí en nuestro corazón. No sé si en algún momento de su vida tu mamá había usado esta frase. Parece que en el manual de las mamás, número 1, preocúpate de ti mismo. Y la mamá te dice, saca la basura, pero mi hermana, pero mi hermano. Y uno comienza a decir, pero ellos no están haciendo nada. ¿Pero qué dijo la mamá? Saca la basura, te habló a ti. ¿Y qué dice esa voz de alguna parte de la casa cuando estamos ahí reclamando, pero mi hermano no tiene? Y la mamá, preocúpate de ti mismo. Y con el palo de luma de 2, 3 metros, te dije. El consejo sabio que el Señor nos da a nosotros es, sígueme tú. Mira a tu Señor, tu Salvador, síguele a Él. No te compares con los demás. Preocúpate de ti mismo. Mira a tu vida, el mandato del Señor, la voluntad del Señor, la suficiencia del Señor, la bendición que el Señor te da. No, pero él, ella. Luchamos con nuestra carne. Y ahí, si quieren ver en otro momento, Santiago capítulo 3, lo que son estas actitudes carnales, diabólicas, terrenales, que no son la sabiduría celestial. Y ahí tenemos la comparación, la envidia, resentimiento, los celos, la competencia. Tengo que hacer más que el otro. En vez de animar al hermano en su ministerio, animar a la hermana en su ministerio, mandar un mensaje a los líderes de los ministerios. Gracias, hermano, por organizar el retiro de varones. Yo tenía pura envidia viendo las patas peladas ahí, que estaban ahí en su, no sé qué estaban haciendo, con la Biblia abierta, conectándose a la tierra, no sé, pero gracias, hermanos, de verdad, por organizar algo. Las damas en su retiro. ¡Qué bendición! Los matrimonios que organizaron cuántas actividades. ¡Qué bendición! Y así con muchos otros ministerios. Ministerio en Petroé, entregando palabra de Dios a niños y también adultos. Gloria al Señor por eso, hermanos.
No, pero que ellos, ¿qué? Cristo nos mira y preocúpate de ti mismo. ¿Qué es lo que nos toca? Sígueme, sígueme. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿En la mochila o adelante? Yo le tengo a Jesús, Él es mi Salvador, pero lo tengo guardado en mi mochila y yo le saco, yo le consulto cuando me conviene. Cuando estoy realmente en apuros terribles, ahí le consulto. O realmente le sigues a Cristo y amas lo suyo y dejas que Él dice, vamos para allá, porque a eso vine yo. Hermanos, al final, en versículo 24-25, encontramos también las últimas palabras del libro de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, lo que Juan nos está diciendo, Juan es el discípulo amado y también fue el testigo ocular de la mayoría de los eventos que narró acá. No es que simplemente alguien generaciones lejanas dijo, yo creo que fue más o menos así. Juan diciendo, esto es lo que vi, lo que dijo Cristo, en qué momento, y Juan estaba ahí cuando Cristo hizo esas señales y esos milagros. Esto es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Eso habla de la inspiración, habla de lo que es la veracidad, habla de la autoridad de la palabra de Dios. Todo eso no fue inventado. Juan que estuvo, que vio. Dice el versículo 25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Montón de otras cosas que fueron reales, que Cristo dijo, que Cristo hizo. Pero tenemos aquí la selección, la selectividad de que Juan escogió ciertos eventos y ciertas lecciones que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque recuerdan algo de lo que es el propósito. El propósito que es conducirte a conocer al Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si no crees, no tienes vida. Así de simple. Sin Cristo no hay otro camino, no hay otra forma de tener vida eterna. Solamente por medio de fe en Cristo el Salvador. También recordamos algo importante que Juan ya dijo en capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es posible que Juan grabó, registró estas verdades? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso se llama la inspiración de las Escrituras. Veracidad, historicidad, autoridad, infalibilidad, inerrancia. ¿Seguimos? Está clarito. Y es lo que dice Juan aquí. Hermanos, las últimas palabras que Cristo dio en el Evangelio de Juan tenía que ver con el futuro de la iglesia y básicamente el discipulado. Si me amas, ama mis ovejas, ama mi rebaño, cuida lo mío. Y en segundo lugar, sígueme. Nada más, sígueme. Cuida lo mío y sígueme. ¿Podemos hacerlo? Con su ayuda, oremos.